Padre Santo y Misericordioso, que nos amas, te damos las gracias por habernos dado tu gran amor y la gracia, por salvarnos de nuestro pecado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Antes no conocíamos tu gran amor, pero a través de tu palabra todo lo hemos conocido y también lo hemos creído. Por eso ahora somos tus hijos preciosos. Por eso siempre te pedimos que nos guíes, nos ayudes con tu misericordia, con tu palabra, para que podamos caminar por este camino sin desviarnos hasta el final. Aún somos muy débiles, nos faltan muchas cosas. Siempre Satanás y el mundo nos tienta para que no podamos caminar contigo, Señor. Pero nosotros tenemos que vencer estas tentaciones con tu ayuda. Por eso siempre te oramos a que podamos estar contigo sin permaneciendo en tu palabra. Por eso te pedimos que siempre nos ayudes y añadas más sabiduría y más fuerza para que podamos predicar tu evangelio con más fuerza a muchas personas que todavía no han conocido tu gran amor verdaderamente. Sobre todo queremos salvar a nuestros seres queridos, nuestra familia, parientes, vecinos y amigos. Por eso utiliza cada uno de nosotros como buena herramienta del evangelio para entregar tu gran amor a ellos. Sobre todo estamos orando por los hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles, están enfermos física y espiritualmente. Algunos hermanos están alejados de tu palabra, pero tú sabes sus situaciones mejor que nosotros. Por eso tú puedes estar con ellos, tú puedes consolarles con tu palabra y recuperar su caída y su debilidad para que puedan servirte otra vez con tu misericordia. También oramos por el local de la iglesia. Lo más antes posible, si podamos reunirnos en este local. Por eso todo el proceso dejamos en tu mano. No sabemos tu plan, pero tú tienes control. Nosotros lo confiamos, por eso ayúdanos para que tengamos más paciencia y más confianza en ti, Señor. Ahora estamos reunidos ante ti para aprender tu palabra, para saber tu santa voluntad. Por eso te pedimos que nos abras el corazón, para que podamos entender bien tu santa voluntad. No solo esto, sino también para que podamos obedecer lo que escuchamos de ti, Señor. A través de nuestra obediencia podemos traer tu gran poder, tu gran milagro. Por eso ayúdanos para que podamos obedecerte perfecta y completamente en el resto de nuestra vida. Siempre envía más gente para que pueda escuchar tu palabra, pueda encontrar tu gran amor, tu gran gracia verdaderamente. Por eso te pedimos. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace 2 semanas aprendimos sobre el día más importante de toda la historia de la humanidad, ¿no? ¿Qué día fue? El día de Pascua, ¿no? Exactamente en la misma fecha nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para salvar a todo el mundo, ¿no? Y para salvarme a mí, se murió derramando su sangre. En aquel momento, hace 2 semanas, nos prometí que un día vamos a aprender sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo también, ¿no? El miércoles, el tema de la palabra fue también la resurrección del Señor Jesucristo. Pero alguna parte puede coincidir. Aún así, hoy quiero predicar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque tanto la muerte del Señor Jesucristo importante como la resurrección también muy importante para nosotros y nuestra vida cristiana. Por eso hoy vamos a aprender un poco detalladamente sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso para empezar vamos a buscar unos versículos de la Biblia. El libro de 1 Corintios, capítulo 15. De hecho, lo que tenemos
ahora mismo, entre los que tenemos, algunas cosas no pueden perecer, no pueden desaparecer. Entonces, ¿cuáles serán? Primero, el amor, y la fe y la esperanza, ¿no? Sí. Sobre el amor está escrita el capítulo 13 de 1 de Corintios. Sobre la fe, el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y sobre la esperanza que tenemos ahora, eso es la esperanza de la resurrección, está escrita en el libro de 1 de Corintios capítulo 15. Por eso, para empezar, vamos a buscar 1 de Corintios capítulo 15, el versículo 3 y 4. Aquí se pone en la pantalla. Si lo tenéis, entonces vamos a leerlos juntos. Porque primeramente se enseñado a sí mismo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí está escrita sobre el evangelio que predicó el apóstol Pablo. No solo el apóstol Pablo, sino también muchos cristianos a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Al principio él escuchó, ¿no? Recibió, ¿no? El mensaje del evangelio. Por eso él pudo entregar a muchas personas y llegó a nosotros mismos el mismo evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Qué contenido tiene el evangelio? Estos versículos nos lo enseñan muy bien. Jesucristo murió por nuestros pecados según conforme a las Escrituras. En el Antiguo Testamento ya había profetizado sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y fue sepultado durante 3 días. Y al tercer día resucitó según la palabra del Antiguo Testamento, ¿no? Sí. De hecho, el contenido más importante del Evangelio es la muerte de Jesús y su resurrección, ¿no? Porque murió Él por nuestro pecado. Entonces, ¿por qué Él resucitó? ¿Por qué debía resucitar Jesucristo? Por eso vamos a aprender sobre estas cosas. Antes de aprender, les voy a preguntar una cosa. Sí, no sé, les pregunto si algunos hermanos un poco molestos, ¿no? Un poco incómodos, pero la pregunta es muy buena para recordar y memorizar las cosas que quiero enseñar a nosotros, ¿no? Sí. Entre 7 fiestas solemnes que mandó Jehová Dios a su pueblo, ¿no? Sí. ¿Cuál era la primera fiesta? La Pascua, ¿no? La Pascua. Y la segunda es la fiesta del pan sin levaduras, ¿no? Sí. Entonces, durante 40 años en el desierto, ¿cuántas veces guardaron los pueblos israelitas la Pascua? ¿Cuántas veces? Durante 40 años. Sí. 40 años. Cada año tiene que guardar, ¿no? La fiesta de Pascua. Entonces, ¿cuántas veces guardaron? 40 veces. 30. ¿Por qué 30? 40. 39 veces. Porque el segundo año después de salir de la tierra de Egipto, ellos pudieron guardar la Pascua, porque después de construir el tabernáculo. Por eso, el segundo año de la salida de tierra de Egipto, ya pudieron empezar a guardar la Pascua, ¿no? Entonces, 39 veces. Y os pregunto otra vez, ¿cuántas veces guardaron los pueblos de Israel la fiesta de primicia? O sea,
sí, la tercera fiesta de entre 7 fiestas. Sí. ¿Cuántas veces? 39 veces guardaron fiesta de Pascua y fiesta de pan sin levaduras, ¿no? Y la siguiente fiesta es la fiesta de primicia. Entonces, ¿cuántas veces? Durante 40 años en la vida de desierto. Sí, nadie sabe, ¿no? Sí, nunca pudieron guardar esta Pascua, esta fiesta. ¿Por qué? Porque la fiesta de primicia indica la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y también la resurrección de cada uno de nosotros. Por eso vamos a buscar el libro de Levítico, capítulo 23. Libro de Levítico, capítulo 23, versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis, ¿no? Aquí sale la tercera fiesta de 7 fiestas, ¿no? Versículo 9 dice, versículo 10 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. Entonces, antes que entrasen en la tierra de Egipto, ellos no, tierra de Canaán, no pueden ofrecer, no pueden guardar la fiesta de primicia, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque después de entrar la tierra de Canaán, pueden guardar la fiesta de primicia. Esta fiesta nos enseña la resurrección de cada uno de nosotros, ¿no? Ahora estamos viviendo en este mundo, pero cuando venga el Señor otra vez, ya podemos entrar en la resurrección, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso la Biblia dice: la vida de desierto indica la vida actual en este mundo, y la tierra de Canaán indica el cielo, no como una sombra. Por eso, cuando entramos en el cielo, nuestro cuerpo puede ser transformado, ¿no? Por eso el pueblo de Israel no pudieron guardar esta fiesta. Pero durante la vida de desierto, ellos guardaban todos los meses, todos los años, ¿no? Fiesta de Pascua y fiesta de pan sin levadura. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere esto? Hay que conmemorar, recordar la muerte de Jesucristo, y tenemos que llevar vida cristiana más santamente durante 7 días, o sea, a lo largo de nuestra vida, ¿no? Sí, eso es nuestra responsabilidad. Pero cuando entramos ya en el cielo, ya no hace falta. Por eso aquí está escrita, ¿no?, sobre la tercera fiesta de 7. Entonces, como este versículo, Jesucristo resucitó. ¿Cuándo? Como versículo 11, ¿no? El día siguiente, día de reposo, la mecerá. El día siguiente del día de reposo, ¿no?
Jesucristo murió el día de la Pascua. Y el siguiente día será el día de reposo, o sea, el sábado. Y el siguiente día de reposo es el día de domingo. Por eso, domingo, el día del Señor, o sea, el día de resurrección del Señor nuestro Jesucristo. ¿Se entiende mi palabra? Sí. Como esta profecía, Jesucristo resucitó al tercer día, quebrantando la autoridad de la muerte. Entonces, ¿para qué debía resucitar nuestro Señor Jesucristo? Hay algunos motivos. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Aquí sale la palabra primicias, ¿no? Sí, eso, el primer fruto, ¿no? Sí. Cuando vemos el árbol, ya empieza a dar el fruto primicia, entonces siguiente año y sí, salen muchos frutos, ¿no? Sí. El fruto primicia significa el comienzo de dar frutos, ¿no? Sí. Como es el versículo, Jesucristo era el primer fruto de los muertos, ¿no? Sí. Y luego, ¿cómo? Los frutos nosotros también resucitaremos, como versículo 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, ¿no? Sí, como el primer fruto del pecado, Adán, ¿no? Por eso todos los descendientes de Adán, sí, como resultado del fruto, sí, son pecadores. Como el primer fruto de la resurrección, Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Por eso la fiesta de primicia indica la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, para tener la resurrección, primeramente hay que morir. Sin la muerte no hay resurrección. ¿Sí? Si no hay muerte, entonces no habrá resurrección. Por eso la Biblia dice, el Evangelio, murió Jesucristo primero y luego resucitó, ¿no? De la misma manera, para participar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también tenemos que morir, ¿no? Pero no físicamente, sino espiritualmente. Jesucristo murió. En aquel momento, el mismo momento, mi yo anterior también murió con Él. Por eso nosotros podemos resucitar, tener resurrección. Por eso el bautismo indica esta cosa. Cuando murió Jesús, mi yo anterior también murió, ¿no? Sumergiéndome, ¿sí? Inmersiéndome en el agua. Y luego sale del agua, significa ya resucitó con el Señor. Ya tenemos el poder de la resurrección en mí mismo. ¿Sí o no? ¿Sí? El Espíritu Santo nos garantiza nuestra resurrección. Vamos a... por eso, si hace falta morir primero, ¿no? Por eso, si el apóstol Pablo dijo de esta manera, el mismo libro 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 30, versículo 30 y 31. Y
por qué nosotros peligramos a toda hora, si peligramos a toda hora, porque si en aquel momento, siendo cristianos, si es muy peligroso, ¿no? Si hay mucha persecución desde la época de Roma. Y os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, ¿no? El apóstol Pablo confesó de esta manera: yo me muero cada día, arriesgándome, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Él siempre se sacrificó a sí mismo, dejando su pensamiento, dejando su deseo carnal, ¿sí?, para seguir predicando el Evangelio. Por eso él aseguró que pueda participar en la resurrección del Señor Jesucristo. Si realmente queremos participar en la resurrección del Señor, si queremos recibir el poder de la resurrección, entonces hay que experimentar lo mismo nosotros también, ¿no? Cada día, cada momento. Por eso Jesucristo dijo a sus discípulos, ¿no? Una persona quiere seguirme, entonces hay que llevar su propia cruz cada día y seguir. Entonces puede ser discípulos de mí. La cruz es la muerte, ¿sí o no? Aunque no muriéramos, ¿no?, en este mundo, ¿no?, podemos negar a mí mismo, mi pensamiento, mi deseo y mi manera de vida. Por eso, entonces podemos participar en la resurrección. Todo el mundo quiere, sí, participar en la resurrección, pero no todo el mundo quiere participar en la muerte. Pero deben saber que para participar en la resurrección, antes tenemos que morir, así como hizo el apóstol Pablo. ¿Se entiende mi palabra? ¿No? Y Jesucristo resucitó, pero para enseñar su resurrección ya había profetizado en el Antiguo Testamento, como unas sombras, ¿no? Sí. Una sombra más asegurada, más clara, es el milagro, la señal del profeta Jonás. ¿Saben ustedes Jonás, no? Sí. Su nombre significa la paloma. La paloma. Jonás significa la paloma. ¿Sí? ¿Por qué la paloma? Sí, la paloma utilizaba como un mensajero, ¿no? Sí. Por eso sí, Dios le envió a dónde? A Nínive, ¿no? Para que predique la palabra de Dios a los asirios, ¿no? Pero Jonás no quiso evangelizar la ciudad Nínive, ¿no? Y volvió. Dio espalda a Dios y se fue a Tarsis, ¿no? Pero Dios le envió un pez grande y le tragó este pez. Durante 3 días él estaba en el estómago de este pez, ¿no? Muy cómodo. Sí, un hotel de 4 estrellas, muy incómodo, ¿no? Sí, muy húmedo y muy apesta. Sí. Pero ¿a qué se refiere? Sí, 3 días se indica el sepultado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hizo referencia a Jesucristo para enseñar a la gente sobre su muerte y resurrección, señal de profeta Jonás. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 12. San Mateo, capítulo 12, versículo 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Él respondió: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches,
Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿No? Sí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La señal de Jonás indica la muerte de Jesús y su resurrección. Sí, a través de la predica Jonás, todos los habitantes de la ciudad de Nínive se arrepintieron. Pero esta generación, la generación de la época de Jesús, nadie se arrepintió, ¿no? Él estaba delante de los ojos del pueblo de Israel. El más grande que Jonás, ¿no? Pero nadie lo escuchó. Apenas, sí, incluso a los discípulos del Señor. Por lo menos Jesús predicaba 6 veces sobre su muerte y su resurrección. Pero los discípulos y los hermanos de Jesús no lo creyó, ¿no? Sí. Eso me da mucha pena, ¿no? Sí. Hoy en día pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué Jesús debía resucitar? Hay algunos motivos. Si no habría resucitado nuestro Señor Jesucristo, Él no habría podido ser el autor de la vida, ¿no? Sí. De hecho, en el libro del Antiguo Testamento sale 3 veces la resurrección de los muertos, ¿no? El año pasado yo prediqué sobre esta cosa, pero puede recordar. Sí, yo tampoco, ¿no? Yo he buscado en el canal de YouTube el año pasado, yo prediqué sobre 3, ¿no? Resurrección que está escrito en el Antiguo Testamento. Y el siguiente domingo sobre la resurrección del Nuevo Testamento, ¿no? 5 veces, ¿no? Entonces, si tiene interés, se busca y escucha, ¿no? Sí. De hecho, los muertos resucitados, Jesús y los profetas lo resucitaron, ¿no? Pero Jesucristo, Él solo, por su cuenta, se resucitó. Totalmente diferente. ¿Por qué? Para ser el autor de la vida. Vamos a buscar Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 15. Hechos 3, 15. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, en lo cual nosotros somos testigos. Matasteis al autor de la vida, ¿no? Sí. ¿Qué significa autor de la vida? Él tiene poder para dar y quitar la vida de las personas, ¿no? Sí. Para ser autor de la vida, Dios lo ha resucitado a Jesucristo, ¿no? Si no hay resurrección, entonces Él no puede ser autor de la vida. Para confirmar, yo soy el autor, único autor de la vida, resucitado, ¿no? Sí. Por eso la resurrección del Señor Jesucristo nos garantiza. ¿Quién? Sí. Jesucristo, sí, es el autor de la vida, ¿no? Y también para testificar que era hijo de Dios, ¿no? Él andaba por Israel, ¿sí? Mostrando muchos milagros, ¿no? Sanó a los enfermos, calma en las olas, en el viento, y resucitó a los muertos, ¿no? A través de sus milagros pudo confirmar, pudo aclarar que era hijo de Dios. Pero más importante es la resurrección, como este versículo. Romanos capítulo 1.
para ser autor de la vida, él tenía que resucitar, ¿no? Y también para confirmar que era hijo de Dios, tenía que resucitar. Como este versículo, Romanos capítulo 1, versículo 3. Romanos 1, 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, ¿no? Según la carne, linaje de David, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Él era rey de los israelitas, el Hijo de Dios. Por la resurrección, él testificó, ¿no? Había resucitado. Por eso pudo testificar que era hijo de Dios, ¿no? ¿Somos hijos de Dios? ¿Sí o no? Sí, amén. Para garantizarlo, también Jesucristo resucitó, ¿no? Sí. Y también para nuestra justificación, ¿no? Su muerte para perdonar nuestro pecado. Él murió. Él derramó su sangre para justificar a cada uno de nosotros. Él resucitó, ¿no? El justo, eso hizo si otro nivel tiene, ¿no? Sí. Una persona no tiene pecado, eso hizo una persona buena. Pero para ser justo hay que hacer las cosas justas, ¿sí o no? Sí. Por eso un hombre justo tiene otro nivel de una persona que no tiene pecado. Él nos garantizó que somos librados de pecado con su muerte. Y nos garantizó que somos justos ante Dios con su resurrección. Como este versículo. Romanos capítulo 4. Versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue entregado a la muerte por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y resucitó para nuestra justificación. Cuando vemos la resurrección del Señor Jesucristo, podemos entender que somos justos, justificados por su resurrección. ¿Sí o no? Entonces, podemos tener y podemos asegurar nuestra salvación y la entrada del reino de Dios. ¿Sí o no? Porque somos justos, ¿no? Para esto tenía que resucitar. Primero, para ser autor de la vida. Y el segundo, para testificar que era hijo de Dios. Y el tercero, para garantizar, testificar que somos justificados ante Dios, ¿no? Y para nuestra fe, Él resucitó. Vamos a buscar Hechos, capítulo 17. Versículo 31. Hechos 17, 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, ¿no? Sí. Aquí ya había establecido un día, el día del juicio, ¿no? Sí. Y por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. A través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo podemos tener la fe. ¿Sí o no? ¿Sí? Aunque no podemos ver su resurrección, pero podemos tener la fe. Si no hubiera habido la resurrección del Señor Jesucristo, nuestra fe
si habría sido en nuestra fe basada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como un testimonio, ya todo el mundo sabe, ¿sí? Jesucristo resucitó, ¿sí o no? Sí. Pero creer en la resurrección del Señor es otra cosa. Por eso una persona no cree en la resurrección de Jesucristo, entonces Dios le buscará. Una persona cree en la resurrección del Señor, entonces va a entrar en el infierno. Puede ser un criterio de juicio de Dios. Como este versículo. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 17. 1 Corintios, capítulo 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, ¿no? Pueden entender ese versículo 15. Si en esta vida solamente esperamos, o sea, no hay resurrección, no hay otro mundo detrás de la muerte, entonces somos más pobres que otras personas. En aquel momento, sí, fueron perseguidos por el mundo, por los judíos, por las personas, los cristianos, pero tenían esperanza, como ese versículo, ¿no? Si no hay resurrección, seremos más pobres. ¿Por qué? El domingo, ¿qué hacen las personas en la calle? Sí, disfrutando, ¿no?, de su libertad. Si yo andando con el coche para recoger la familia de Vicente, yo vi muchos ciclistas, ¿no? Biciclistas, montando bicicleta, ¿no? Sí, disfrutando de la naturaleza. Sí. Pero, ¿qué hacemos ahora nosotros mismos aquí? Escuchando la palabra, sentándonos, ¿no?, sin movernos. Ay, me duele la cadera y ay, muy aburrido, ¿no? Sí. Ay, yo quiero dormir más tiempo porque único día de descanso, ¿no? No es verdad. Sí. En este mundo no hay persecución como antes. Aún así, sí, podemos ser perseguidos por el mundo, ¿no? Si no hay restricción, seremos más pobres. Pero, como este versículo, hay restricción. Por eso somos, ¿no?, más alegres de otras personas. La restricción garantiza nuestra fe. Pero no es que es no en vano. Es cierto, es cierto. Y también para darnos la esperanza. La resurrección es una gran esperanza. Por eso podemos aguantar, vencer las dificultades de este mundo, ¿no? La esperanza como una ancla del barco, ¿no? Por eso la Biblia dice, la esperanza que tenemos es un ancla de nuestra alma. El viento del mundo nos turba, ¿sí o no? Sí, nos turba. Pero si sacamos el ancla más grande, más pesada, entonces no se puede agitar el barco tan fácilmente por las olas, por el viento, ¿no? Por eso vamos a pensar, ¿el ancla de mi alma es grande o pequeña? Es grande. Tiene que ser grande para que no seamos sacudidos por las olas del mundo. Vamos a buscar Hebreos, capítulo 6, versículo 19.
la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿no? Aquí, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, la cual indica la esperanza que tenemos ahora mismo, ¿no? Jesucristo abrió el velo para que podamos entrar en el lugar santísimo, para que podamos conectar con nuestro Dios, ¿no? Ya nosotros tenemos esta ancla en mi alma. Por eso, una canción, ¿no? Sí. Calma mi alma, calma mi alma. Aunque hay muchas olas, vientos, pero calma mi alma. Porque tenemos esta ancla en nuestro espíritu, ¿no? Entre todas las iglesias que se ha escrito en la Biblia, ¿qué iglesia fue más perseguida por el mundo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué iglesia fue más perseguida por los judíos? Sí, la iglesia tesalónica, ¿no? Por eso el apóstol Pablo no pudo estar más de 3 semanas. Solamente predicó 3 semanas, ¿no? Los judíos le persiguieron muchísimo, pero se levantó una iglesia en Tesalónica, pero el apóstol Pablo tenía mucha preocupación por ellos, ¿no? Si los judíos le persiguieron, entonces perseguirán a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Por eso él escribió la primera carta, primera de Tesalonicenses, ¿no? Para animarles con la esperanza de la resurrección. Por eso está escrita más detalladamente sobre la resurrección, la segunda venida del Señor, en la carta de primera de Tesalonicenses. Pues vamos a buscar con vosotros también, con estos versículos podemos tener más consuelo, ¿no? Y podemos consolar a cada uno de nosotros. Vamos a ver, primera de Tesalonicenses, capítulo 15, capítulo 4, perdón, capítulo 4, versículo 15. Este campo es mejor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Y 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Señor. Versículo 18, leamos juntos. Por tanto, alentamos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos, o sea, consolaos a los otros con estas palabras. La palabra de la resurrección. Para darnos esta gran esperanza, Jesucristo resucitó. Como el ancla de nuestra alma. Aunque si no seremos considerados por el mundo tan grandemente, tenemos esta esperanza. Nuestro Dios nos considera, ¿no? Nos estima mucho. Por eso consolamos con estas palabras, ¿no? Entonces ya, ahora aprendimos, ¿no? Hemos aprendido por qué debía resucitar nuestro Señor Jesucristo, ¿no?
Y también la resurrección del Señor cambia la gente. Muchos vieron con sus propios ojos la resurrección de Jesucristo. Entonces os voy a preguntar otra vez. Entre las personas que vieron la resurrección del Señor, ¿quiénes fueron primeros? Las mujeres. ¿Sí? ¿Creen? Las mujeres o romanos soldados. Sí, soldados, ¿no? Vamos a buscar. San Mateo, capítulo 28. Entonces puede recordar, ¿no? A través de la San Mateo 28. Versículo 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Los soldados romanos que estaban guardando el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Ellos tenían la fe en la resurrección del Señor, ¿no? No tenían, ¿no? Sí. Por eso pensaban que no habría nada, no habría pasado nada, ¿no? Solo yo ganaré dinero, sí, después de pasar esta noche. Pero al contrario de su creencia, su pensamiento, descendieron los ángeles con gran terremoto. Se movió la piedra, ¿no? Ellos lo vieron, pero me da mucha pena, ¿no? Ellos no tenían la fe, no podían tener la fe en la resurrección del Señor, aunque lo vieron con sus propios ojos. Su desconfianza se ha convertido en el temor. Por eso, ¿a quiénes buscaron ellos? Los sacerdotes principales de fariseos. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿No? Y los principales de los judíos les dieron el dinero. Y le dijo, ¿no? Les dijeron, vosotros tenéis que mentir. Tenéis que mentir. ¿Sí? El cadáver de Jesucristo, sus discípulos lo robaron, ¿no? ¿Sí? Por eso se divulgaron este rumor hasta hoy. Sí, muy curiosamente, los judíos creen ahora mismo. Los discípulos del Señor lo llevaron el cuerpo. ¿Sí? Eso es verdad. Por este motivo. Entre las personas que están viviendo en este mundo, saben la resurrección del Señor Jesucristo, pero no quieren aceptar en su corazón. Por eso mienten, ¿no? A su alma, a su espíritu. Al principio tenía desconfianza, cambiando en el temor, pero este temor normalmente le lleva a Dios, ¿no? Bloqueando su deseo de espíritu. Y en lugar de buscar a Dios, ellos buscaron a los sacerdotes principales que tenían autoridad y el dinero. Ellos vendieron su propio espíritu. Hoy en día pasa lo mismo. La gente vende, ¿no? Su alma, su espíritu, por otras cosas, por su diversión, por su deseo, por su trabajo, por su familia, ¿no? Pero ellos no pueden entrar en la resurrección de Jesucristo, ¿no? Aunque vieron primeramente a Jesucristo, no aceptaron. Y las personas que vieron a Jesucristo, siguiente, eso, las mujeres. Vamos a ver. Aquí en capítulo 28,
Versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Las mujeres, María Magdalena y otra María, ¿no? Y otra mujer también, buscaron, se fueron al sepulcro del Señor Jesucristo. Pues ellas pudieron ver la resurrección del Señor. Antes ellas estaban muy desanimadas. Si fuéramos uno de ellas, ¿no? Nosotros también sentiríamos desánimo, ¿no? Desesperanza. Mi Señor ha muerto. Ya pasaron 3 días, ¿no? Pero Él nos dijo un día, sí, al tercer día resucitará, pero realmente resucitado o no, ¿sí? Con duda, con temor, con desánimo, después de la resurrección del Señor, cambiado su desánimo en gozo, ¿no? Aquí dice: con temor y gran gozo, ¿no? Y corriendo para dar estas nuevas a los discípulos, ¿no? Y luego encontraron al Señor Jesucristo y le ha cambiado. Tenía desánimo, desesperanza, después de ver la resurrección, cambiado, gran gozo, ¿no? Corriendo para dar estas nuevas, ¿no? Y luego los discípulos del Señor, ¿no? Menos Tomás, menos Tomás, ¿no? Sí. Los discípulos también tenían mucho miedo de los judíos, ¿sí o no? Por eso, cerrando la puerta, las ventanas, ¿no? Se juntaron en una habitación. De repente Jesús vino. ¿Cómo puede ser? Porque ya tenía el cuerpo glorioso, ¿no? Él vino, centro de la habitación. Ya se había cerrado la puerta, las ventanas, ¿no? Sí. Los discípulos tenían mucho miedo. Pero después de ver la resurrección de Jesucristo, ¿qué dijo Jesús? Nos sea la paz, ¿no? Por eso su temor ya ha cambiado en la paz. Vamos a buscar San Juan, capítulo 20. San Juan 20. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. La resurrección de nuestro Señor nos da la paz. Él mostró sus manos, su costado, y les dijo: paz a vosotros. ¿Sí? Nosotros también podemos decir a nuestra alma, a nuestro corazón, ¿no? Paz, paz, paz. Su temor, su miedo se ha convertido en la paz. Y le dio gran alegría, coraje, ¿no? Antes se huyeron todo. Pero después de ver la resurrección del Señor, totalmente diferente. Ha cambiado 180 grados, ¿no? 180 grados. Antes cobardes, pero ya
valientes, para predicar, para testificar la resurrección del Señor. Y Tomás no estaba en el mismo lugar, ¿no? Tenía duda. Pero su duda, después de ver el rostro del Señor, ha cambiado la confianza, la certeza, ¿no? de su fe. Vamos a ver. Versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Pudo confesar: Señor mío, Dios mío. Yo no pude confiar, yo no pude creer en la presencia del Señor, pero ya, ahora confesó: Señor mío, Dios mío. Ha cambiado la gente, la resurrección del Señor tiene este poder. Nosotros también podemos cambiar si confiamos, si agarramos la resurrección del Señor Jesucristo, así como cambiaron, ¿sí?, muchos cristianos, ¿no? Y también los discípulos, dos discípulos que estaban yendo a Emaús, ¿no? Sí. Vamos a buscar San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24, versículo 24. Y fueron algunos de los muertos al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Versículo 29. Hasta ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Aunque vieron a Jesucristo, pero ellos no lo reconocieron. ¿Por qué? Es que no sé si tenía Jesucristo, si Jesucristo tenía otro cuerpo o no sé, pero ellos no lo reconocieron. Pero después, abrir sus ojos, lo vieron. Después, escuchar el mensaje de Jesucristo, su corazón se ha sido ardiente. Como versículo 32. Veamos juntos. Y se decía el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Mientras nos hablaba en el camino, su corazón ya había sido ardiente. La resurrección del Señor nos hace arder el corazón, ¿sí o no? Por eso el apóstol Pablo: los discípulos del Señor no se pueden callarse, no se pueden callar, ¿no? Sí, saliendo a la calle y evangelizando, predicando este testimonio, ¿no? La resurrección del Señor cambia a la gente.
las personas han cambiado. Las mujeres, su temor se ha convertido en Dios. La desconfianza de los discípulos ha cambiado la confianza. Y su duda ha cambiado la creencia. El corazón, un poco tibio, un poco frío, ha cambiado el corazón ardiente. La resurrección tiene este poder. Si nosotros somos testigos de la resurrección del Señor, ¿no? Entonces tenemos que tener lo mismo, el corazón ardiente, el gozo, la esperanza. Y podemos predicar el amor. La gente nos verá y nos preguntará sobre nuestra esperanza. Vamos a buscar primero de Pedro, capítulo 3. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primero de Pedro 3, 15. Leamos juntos. Si nos acerca a Dios, el Señor en nuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Aquí nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Imaginémonos, una persona nos ve, si el rostro, pero siempre triste. Entonces nos preguntará sobre nuestra esperanza. Nunca va a preguntar. Pero una persona tiene cara muy alegre, ¿no? Aunque está en una situación muy difícil. Entonces la gente con curiosidad, ¿por qué tú puedes tener esta cara? Entonces podemos decir, ¿no? Responder, porque yo tengo esta esperanza. La esperanza que tengo yo me hace brillar el rostro. Entonces podemos presentar sobre nuestra esperanza. ¿Sí o no? Por eso nuestra cara debe ser brillante. Aunque no es guapa, pero brillante, ¿no? ¿Se entiende? Cuando yo estaba trabajando en el trabajo en Corea, mis compañeros siempre me preguntaban, ¿sí? Tu cara un poco diferente. ¿Sí? Siempre yo puedo percibir la paz o algo así. Y me preguntaron. Por eso en aquel momento yo podía evangelizar a ellos. Yo tengo la paz, yo tengo alegría, aunque no tengo nada. Pueden escuchar mi palabra. La esperanza nos hace brillar el rostro. ¿Sí o no? Eso es el poder de la resurrección. Y una cosa más. Cuando vemos la Biblia, podemos encontrar, hay dos tipos de la resurrección. ¿Saben ustedes? La primera resurrección y la segunda. El que nace de nuevo puede participar en la primera resurrección. Pero el que no tiene la salvación, no ha recibido la salvación, va a participar en la segunda resurrección. Hay dos. Cuando venga el Señor Jesucristo, se va a cumplir la primera resurrección. Y cuando se acabe este mundo, entonces va a participar en la segunda resurrección, que es el trono. Por eso la Biblia dice, hay dos resurrecciones. Resurrección de los justos y de los impíos. La vamos a buscar. Primero, San Juan, sí, primeramente San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5, versículo 28. San Juan 5, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno
saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Hay dos, ¿no? Resurrección de la vida y resurrección de condenación. Aquí hicieron lo bueno. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es hacer lo bueno? Creer en la obra de Jesucristo. O sea, recibir la salvación. Es hacer lo bueno. Aunque hacen buenas cosas en este mundo, no reciben la salvación. No creen la obra de Jesucristo perfectamente. Entonces, puede ser hacer lo malo. Y van a participar en la resurrección de como el trono blanco. Vamos a ver. Y antes de esto, Hechos capítulo 24, versículo 14. Hechos 24. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley, en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. El apóstol Pablo creyó la resurrección de los justos y de injustos. Es una gran predicación. Las personas que oyeron, escucharon la predica del apóstol Pablo, algunos lo aceptaron y algunos rechazaron. En aquel momento ya se ha decidido su destino eterno. Los que aceptaron la palabra de el apóstol Pablo ya está en el cielo, ¿no? Ya participarán en la resurrección de los justos. Los que rechazaron van a participar en la resurrección de condenación, ¿no? Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Sí, 20. Capítulo 20. Versículo 12 y 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Está escrita sobre la resurrección de condenación. O sea, resurrección de los injustos, ¿no? El mar entregó los muertos. El sepulcro, la muerte también entregaron los muertos. ¿Para qué? Para que sean juzgados ante Dios, para resucitar todo el mundo. Entonces vamos a pensar ¿en qué? ¿A qué restricción yo pertenezco ahora mismo? ¿Primera o la segunda? Y para participar en la primera restricción hay que encontrar dos profetas. ¿Saben ustedes, no? Sí. Cuando Jesús mostró su gloria ante tres discípulos, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan, subieron en la montaña, ¿no? Sí. Transformó su figura, ¿no? Y en aquel momento aparecieron dos profetas. ¿Quiénes? Moisés y Elías, ¿no? Moisés y Elías. Entonces, ¿a quién se refiere? Moisés y Elías. Todo el mundo tiene que encontrar
estos profetas para participar en la primera resurrección de Jesucristo, ¿no? Moisés indica la ley de Dios, Antiguo Testamento, ¿no? Moisés es representante de las leyes de Dios, ¿no? ¿Por qué Dios nos ha dado la ley? ¿Para qué? ¿Para guardarlas? No. Para reconocer sobre nuestros pecados. No somos guardadores de las leyes. No podemos guardar ninguna persona en este mundo. Todo el mundo tiene que encontrar a Moisés. ¿A qué se refiere esto? Hay que reconocer su pecado a través de las leyes de Dios. Y Elías, ¿a qué se refiere? Elías, eso, el corazón arrepentido, después de conocer su pecado, ¿no? Elías hizo gran obra para volver el corazón de los israelitas a Dios otra vez. En la época de rey Acab, ¿no? ¿Sí? Hay muchos falsos profetas, ¿no? En aquel momento mostró el poder de Dios. Pues Elías pudo volver el corazón de los israelitas a Dios. Significa arrepentimiento. Después de reconocer su pecado por medio de la ley, hay que arrepentirse, o sea, volver el camino a Dios. Entonces puede ver la gloria, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende? Por eso la Biblia nos enseña la ley de Dios, Antiguo Testamento, y el corazón quebrantado por un pecado, arrepintiéndose ante Dios, puede participar en la gloria, en la resurrección de nuestro Dios. Por eso aparecieron dos profetas junto con el Señor, ¿no? En aquel momento Pedro quiso quedarse, ¿no? Sí, pero demandó al mundo. ¿Por qué? Es nuestra responsabilidad. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 15, 11. Romanos 8, 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu que vivifica a Jesucristo de los muertos, eso el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros, vivificará a nosotros mismos, transformará nuestros cuerpos, ¿no? Eso la garantía del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Somos testigos de la muerte del Señor y su resurrección. Por eso tenemos que testificar esta cosa el resto de nuestra vida. La muerte es algo triste, pero después de la muerte hay resurrección. Él murió y resucitó. Nosotros también moriremos, no sé. Sí, moriremos. Y cada día morimos. Entonces podemos participar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están contentos? Sí. Amén. Por eso vamos a recordar más veces sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar con la oración. Nuestro Dios, Santo y Santo glorioso que nos amas, le damos las gracias por darnos tu gran gracia, tu gran amor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó entre los muertos. Su resurrección nos da muy gran esperanza y también alegría y el gozo. Nosotros
En un poco tiempo participaremos en la gloria eterna con el Señor. Pero antes de entrar a la resurrección, nosotros tenemos que vivir este mundo muriendo cada uno de nosotros. Nuestra carne, nuestro deseo, nuestro pensamiento. Pero somos muy débiles para matar a cada uno de nosotros, a mí mismo. Por eso te pedimos que nos ayudes y nos fortaleza con tu palabra para que podamos caminar contigo hasta el final. Nosotros tenemos la esperanza grande. Tenemos que testificar esta gran cosa a muchas personas. Somos testigos del Señor Jesucristo. Por eso te pedimos que nos utilizas más preciosamente para hacer estas grandes obras. Sobre todo, utiliza tu iglesia para que se pueda mostrar tu gran gloria, tu gran poder a través de la iglesia. Donde se predique tu palabra, siempre está con ellos y ayudarles para que se pueda realizar la evangelización más fuertemente. Por eso te pedimos. Ahora estamos orando por los hermanos y hermanas que están débiles física y espiritualmente, están enfermos, están en las situaciones muy difíciles. Sánales y recuperales y guíales, por favor. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar la canción